Alerta Cañailla, alerta Cañailla. Se convoca el Sanedrín de la isla. Bienvenidos, ciudadanos de la isla de León. ¿Llevas todo el día diciendo pilla? Cuando eras pequeño no saltabas muros y sí pajeretas. ¿Vipas en la playa de Camposoto? Este es tu sitio. Entra por la casa puerta de la radio. Y aunque digas ¿qué pasa, vieja?, no será motivo de absolución por la Santa Inquisición Cañailla. Bueno, pues muy buenas tardes. Hemos hecho un pequeño especial antes del gran día, el podcast número 10, que haremos el próximo sábado 8, el que pretendemos que sea una fiesta en pos del décimo aniversario, no, del 10º capítulo, y bueno, de lo que está conllevando este grupo de gente de San Fernando, en el que hemos hecho grandes amigos. Aquí echamos un poquito de resaca de las fiestecillas que nos montamos ayer entre 12 o 13 locos del grupo, pero bueno, muy bien. Y queríamos hacer esto antes de, porque es que realmente no sabemos cómo va a quedar el podcast número 10, porque va a ser entre cervezas, cubatas y música e historia, y nos gustaría dejar hechos por si acaso. Y bueno, una de las primeras personas que entraron en el proyecto del podcast, poniendo su voz y haciendo esas espectaculares cambios de tonos de voz para todo lo que hacemos. La tengo aquí, es la voz del programa, Anita. Hola, Anita. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estamos? Bien, ¿No tienes resaca de ayer? No, yo no, porque bebo agua entre una cosa y otra y así no se tiene resaca. Explica un poquito cómo fue la idea del podcast, la primera cuña que grabamos en plan coña y eso, si tenía ya experiencia previa en los podcasts y toda la historia. A ver, experiencia en escuchar podcasts, toda la del mundo, porque estoy suscrita como 40.000 podcasts. Yo tengo vicio con el iVoox. No veas. Es mi medicina para dormir. No veas, yo me lo pongo todas las noches también el iVoox. Pero en hacerlo, la verdad es que no. En hacerlo no. Pero de hecho, ¿tú sigues Universo de Misterio? ¿Universo de Misterio? Creo que sí. El autor de Universo de Misterio, que me parece muy de poca vergüenza no acordarme del nombre, pero le escribí y le dije, tus programas me parecen súper interesantes, pero me quedo dormido. Y él me dijo, si te sirve para dormir, es estupendo. Total. El hombre súper amable me lo dijo, me encanta que me digas eso porque ayudó a dormir a la gente. Pero sí es cierto que después a lo mejor voy a andar o a hacer deporte o para cualquier cosa mientras que estoy limpiando o la casa o estoy haciendo cualquier cosa, me lo pongo y acabo lo que estoy escuchando porque el hombre habla de temas del universo, temas de física cuántica, de todo el rollo este, ¿no? De hecho, hace poco muchas cosas que él habla en el programa después me hacen reflexionar, que eso es lo que me gusta del iVoox, ¿no? Que es como un Google, pero de programas de radio, a la carta. Hombre, es mucho más, porque no es lo mismo un escrito, unos conceptos, que una persona hablando, porque hablándotelo ya intenta de llegarte más. Las conversaciones son las conversaciones. Bueno. Por eso gustan los podcasts, porque el podcast es una conversación entre amigos. Tú escuchas un podcast y tú estás en la conversación de los amigos. Claro. De hecho, de él hemos sacado nosotros conversaciones muy interesantes cuando quedamos para tomarnos un café o lo que sea, de por ejemplo, si está todo predeterminado, que yo creo que sí. Tú en un principio decías que no. Ya ahora mismo ya no. Es que cuanto más pienses, cuanto más investigues esas cosas, menos cosas sabes. Yo creo que está todo predeterminado, todo. Si tú pusieras 2 bombos de lotería y un superdios, colocas 100 números en cada bombo. Un superdios o un ordenador cuántico. Un ordenador cuántico o un superdios que, imagínate que existe un superdios que es más perfecto todavía que un ordenador cuántico. Yo creo que... Idea, 2 bombos de lotería y mete las 100 bolas que son exactamente iguales con 100 números.
si ese superdios con sus brazos super perfectos le da vuelta al bombo, ¿saldría el mismo número? En algún momento sí. Debería, ¿no? Claro. Esa pregunta la hice yo a otro programa, que es La Buhardilla 2.0, en la cual me da mucha lástima de que no siguieran, porque llevan ya un año sin ningún programa. Eran unos chavales, unos científicos, profesores de universidad sevillanos, pero hacían los podcasts como lo hacíamos nosotros, en plan con cerveza, Ya en está, plan charlando cachondeo. Y yo les envié la pregunta y hubo un debate muy interesante. Ah, ¿sí? Porque ¿Te lo debatieron? uno decía que sí y otro decía que no. Un matemático decía que no por la teoría A del ver si lo caos. escucho. Por La teoría del caos. Y el matemático dijo que no, o sea, y el otro, que es físico cuántico, Es que está cambiando todo. dijo que La física realmente cuántica. debería salir el mismo número si un superdios le diera la vuelta a los bombos en unas condiciones ideales. Pero claro, yo estoy hablando de una condición ideal e irreal, como es que la sacará un dios. Y la verdad es que estuvo... Pues, ¿para qué viene todo esto, no? Que los podcasts y el iVoox pues aportan mucho, ¿no? Te abren mucho la mente. A mí me aportan desde luego un montón, Y desde luego nos aportó a nosotros, a El la hacerlo. familia de Gente de San Fernando. Recuerdo en esta misma mesa cuando grabaste la primera cuña de... ¿Cómo era? ¿Cómo entraba la primera cuña? ¿Quieres pertenecer al podcast más cañalla del universo? A ver, ¿cómo sería? Dilo sin la música. Ya no me acuerdo. ¿Quieres pertenecer al podcast más cañalla del universo? Te llevas todo el día diciendo No, picha. picha. Cuando eras pequeño no saltaban muros y ¿Y sí si pajereta. pajereta? Es decir, que fue algo que no fue... Lo bonito de hecho es que no fue nada preparado, ¿verdad? Que fue... Venga, vamos a hacerlo. Dialecto Pon- cañailla. a full. Vamos a ponerlo. Entra por la casa puerta de la radio. Y aunque te lleve todo el día diciendo vieja, no será motivo de absolución por la Santa Inquisición. Inquisición cañailla. La verdad que... Antes que entremos en los temas de los podcasts que hemos hecho, mención a las cóbulas de la brújula, por favor. Ahora, la jugadora de referentes. Pero ellos son herederos de... ¿Cómo se llamaba ese que hacía Sí. la...? Sí. Este hombre, ¿Cómo tío, era? que por desgracia murió muy joven. Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? Sí, Cebrián, ¿verdad? Cebrián. ¿Cómo era? ¿Cebrián? Sí, pero lo que hacían ellos. Ay, no me acuerdo. Bueno, era Juan Carlos, se llama Juan Carlos Juan Cebrián, Carlos, sí. que hacía los pasajes de la historia. Ay, eso, pasajes de la historia, eso, que no me acordaba del nombre, pasajes de la historia. Claro. Ese fue el primigenio. El padre claro. de ellos. Sí. Después también había, bueno, un chaval que es de León, que se llama Jesús, no me acuerdo, pero vamos, yo tengo un libro de él que es anecdotario de la Edad Media. Y también hay otro que es abogado, por cierto, muy buen abogado, que tampoco recuerdo el nombre. Yo es que para los nombres soy... Yo es más básico, soy muy yo malo. escucho Ser Historia con Nacho Ares, la Concostrina y la órbita de Endor, el abrazo del oso y... Yo descubrí los podcasts cuando me dio por caminar por la playa en invierno y me los ponía y los pasajes de la historia. Y la Sí, verdad que estaba, pues, me encanta. que estaba bastante chula. Bueno, y con ese amor que tenemos por los podcasts y por iVoox, el cual le damos las gracias de darnos la oportunidad de hacernos grabar y difundir nuestras historias, nuestras mierdas, pues nada, comenzamos el nuestro. Y fue algo como, venga, vamos a hacerlo. Y al final pues gustó la idea, ya tenemos participantes que son fijos. Normalmente grabamos los miércoles en el bar de José, que por cierto lo saludamos desde aquí a José, que nos abre las puertas de su bar. Hoy no está aquí para que diga la entradilla. No, que eso es lo mejor, José es lo mejor. Él pone la guinda al programa con sus historias, ¿no? José es lo mejor del podcast, vamos. Y nada, pues comenzó esta historia, ¿no? Todo empezó realmente no solo con la primera quedada que hice, creo recordar que era el 24 de enero, creo que fue por ahí, cuando fuimos a los polvorines, sino aquel día, que ya no lo recuerdo, de hace 6 años, que me dio por decir, bueno, voy a crear un Facebook sobre historia de la isla, ¿no? Y nada, pues bueno, yo he de decir que estoy disfrutándolo mucho, porque ya van 9 podcasts, con sus 10 curiosidades históricas cada una. Estamos hablando de 90 monográficos, porque hemos hablado de todo. Bueno, en el primer programa, que yo recuerde, que creo que lo tengo bien en la mente, hablamos de la iglesia del Carmen, que fue primero un convento, hay poca gente que lo sabe, ¿verdad? También hablamos incluso del tema de los niños, porque se llamaban expósitos. Y bueno, ¿qué te pareció? ¿Te recuerdas? A ver, es lógico que empezáramos con la iglesia del Carmen porque es Uno de los edificios más antiguos. claro, y es como dijimos el otro día, la semilla de la isla, de la población,
de cuando empezó la gente ya a crearse la isla prácticamente como población. Es literalmente curioso pensar de que la calle real era un camino después de la época que prácticamente sería como una vaguada, un camino real. Creo Dani, creo recordar que la iglesia del Carmen se fundó por una gente de Cádiz que eran... ¿Los carmelitas? Se dieron los terrenos, me estoy acordando de memoria. A ver, tú no estás hablando de la orden, estás hablando del... Sí, se cedieron los terrenos a una orden. Creo recordar que había un obispo que era importante porque fue confesor de la reina, creo, o algo así, no me hago mucho caso, pero me acabo de acordar de eso. A mí no me suena. ¿No te suena? Yo lo que sé... A ver si lo miro, algo de eso había, sí. Bueno, que no te estás refiriendo al tema ese, pero lo del Carmen viene del Carmel, con K. ¿Sabes lo que es el Carmel, no? ¿Qué es el Carmel? El Monte Carmelo. El Monte Carmel, que está en lo que es Palestina, claro, en Israel. Y a partir de ahí, tras una transliteración incorrecta, pues interpretaron Carmel por Carmen. ¿Qué significa jardín? Ahí está, jardín. O sea, que no es por Carmen, nombre de mujer, Carmen, Virgen del Carmen, claro, no es por el Monte Carmel. Claro. La orden de los carmelitas, pues surgió de ahí, ¿no? La verdad es que esconde mucha historia esa iglesia. Aparte la imaginería que tiene de esa iglesia. Claro, de hecho tienen un nazareno allí, que a mí el tema sacro me llama mucho la atención desde el punto de vista musical y artístico, ¿no? Música sacra, las imágenes. Las imágenes son de mucha calidad. Las imágenes del Carmen es una pasada, es que no hay una imagen, son todas importantes. ¿Tú sabes de dónde viene la costumbre de hacer imágenes de Semana Santa, no? Eso viene del Concilio de Trento, la reforma, la contrarreforma protestante. Estábamos ya en Alemania, sobre todo, surgiendo movimientos del protestantismo encabezados por Lutero, por Martín Lutero. Y claro, el catolicismo estaba viendo que estaba perdiendo muchos adeptos. ¿Cuál era la mejor forma de crear adeptos? Pues, aunque esté prohibido por la Sagrada Escritura, no se pueden hacer imágenes, está prohibido, viene puesto. La Sagrada Escritura dice: Dios, no harás imagen de mí porque soy un Dios celoso, etcétera, etcétera. Pero inteligentemente la iglesia de la época, estamos hablando del siglo XV, encargó, desde Roma el Papa encargó a todos los obispados de la cristiandad contratar artistas para que hicieran imágenes del Señor Jesucristo lo más lastimosamente posible para ganar adeptos y recibir dádivas. De ahí viene el origen de la imagen. La Iglesia Católica sabe perfectamente que en la Biblia, cualquiera que lea la Biblia lo puede ver. Sí, en el capítulo prohibido. Que no adorarás a ídolos. De hecho, en el decálogo de los mandamientos, el primero o el segundo, el original, ¿vale? Primero o segundo, en el texto original decía no adorar las imágenes, etcétera, por el tema del becerro de oro. Sí. Pero bueno, yo estaba hablando con gente, con amigos míos cuando estaba en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho hay bastantes movimientos que son muy católicos. Más que católicos, cristianos, ¿vale? Porque dentro del cristianismo hay varias ramas, para el catolicismo, y hay muchas más, ¿no? Y ellos lo reconocen, de que la Biblia prohíbe las imágenes, pero ellos lo interpretan como una forma de acercarse a Dios. Entonces lo justifican de esa manera, ¿no? Un poco cogido con los pelos el argumento. Pero bueno, y es cierto que la iglesia del Carmen hay imágenes muy interesantes, como el nazareno que hay allí vestido de blanco, el Santo Entierro, por ejemplo. Mi padre, cuando pintó la iglesia del Carmen, mi padre tendría 14, 15 años, y dice que vio en el Santo Entierro la espalda que tenía como una especie de autorretrato del que lo hizo. No creo. Como si tuviera un tatuaje. ¿En serio? Sí. No sé si después en alguna restauración lo quitarían o no. Pero mi padre me llegó a contar muchas anécdotas de allí, del Carmen. Ya sé, incluso está... Y un día mi tío José, a verlo, a mi padre, que estaba pintando la iglesia del Carmen, y el cura que estaba allí, antes había hambre. No es que, bueno, mis padres pasaron un poco de hambre. No, hambre... Pero, vamos a ver, ¿cómo me explico yo? Pero es que estaba todo el mundo igual. Me explico yo, ver comida era como un bien más preciado a lo que vemos ahora. Ya, claro, hombre. Entonces un día estaba allí mi padre y mi tío, que era más chico que él, mi tío tendría 10 años y mi padre 15. Estaba pintando la iglesia del Carmen y llega el cura, el párroco,
con 2 tajas de sandía. Esta anécdota me la contaba mucho mi padre. Y mi tío, como te digo, la comida se veía de una forma distinta ahora. Mi tío con la ansiedad cogió la sandía, se le cayó al suelo y dijo a la iglesia, me cago en Dios. Y mi padre miró a mi tío como diciendo, Dios, que estamos aquí con el cura. Entonces el cura empezó a meterse con él, empezó a decirle que tú eres comunista, que he hecho todas las cosas de... Mi abuelo también me ha contado muchas anécdotas, ¿no? De la iglesia de San Francisco, por ejemplo, de que había, como todo, en la viña del Señor, nunca mejor dicho, había curas buenos y curas malos. Son personas. Sí, pero tú te ves una persona y no le revientas a nadie un crucifijo en la cabeza porque tenga estampitas de mujeres. Era distinto, y más en una época en la que la iglesia tenía bastante poder, y más en un estado como el que teníamos en la época de Franco, en que la iglesia tenía mucho poder. Claro, y además se consideraba a sí misma garante de la moralidad de las personas, por eso él mismo tendría derecho a darle a... ¿Con quién has hablado? Tú hablas con cualquier persona de 60 años y te cuentan anécdotas de colegios de monjas, de iglesias, de curas. Antes tenían mucha mangancha, y como ser humano, a fin de cuentas, ser humano malinterpreta el poder que tiene, ¿no? Hay muchas historias en la isla, porque puedes preguntar a cualquier persona de 60 años. Ellos se consideran los garantes de la moralidad, entonces se consideraban. Antes. Ahora la cosa afortunadamente ha cambiado, y hay curas que se merecen todo mi respeto, en el cual miran por la comunidad, y la verdad es que hacen obras sociales, el tema de Cáritas, temas impresionante. Etcétera, etcétera, ¿no? Que también recuerdo que en el primer programa, que aunque fue un poco chorra porque no teníamos el rodaje que tenemos ya. Bueno, ya el programa está hecho ¿sabes? Tenemos un rodaje un poquito más de saber cómo se edita un programa, respecto a los turnos. El sonido se escucha mejor porque descubrí con el tiempo de que la grabadora tenía una opción para grabar mejor. Pero bueno, también hablamos de nuestro hombre estrella histórico, que es Rodrigo Ponce de León, al que le debemos el nombre, la Isla de León. La verdad es que es muy interesante la figura de este hombre, ¿eh? Tenía poder, ¿eh? Ese hombre es el centro de nuestro universo podcastero. De hecho que el hombre no era ni de la isla, porque el hombre nació en Castilla León, por ahí. Es el que ha dirigido la historia de estas tierras durante muchos 1400, años. cuando se la compró, hizo un trueque con los suazos, y que fue por unas tierras de caballería que se podía montar 4 caballerías en Jerez, y una tierra de pan, que le decían, que eran trigales, ¿no? Y la verdad es que una figura muy interesante, porque él tenía tanto amor, se entiende, y afán por esa tierra, que le puso hasta lo de León. Vaya, no le pondría mi apellido a cualquier terruño de España que no me importara. Además es muy interesante porque tomando como centro la figura de Rodrigo Ponce de León, también llegas a muchas partes de la historia del Ducado de Medina Sidonia, de lo del Castillo de Luna Rota. Hemos llegado a muchas conexiones ahí va de la historia. Ellos ha estado súper chulo. Ellos tenían una rivalidad muy grande con los Guzmán. Era totalmente como Juego de Tronos. Total. Date cuenta que la provincia de Cádiz estaba cuarteada entre los Guzmán, que es una familia bastante poderosa, más, digamos, en la parte occidental de Andalucía, Huelva, algunas ciudades de Cádiz. Pero sin embargo, Rodrigo Ponce de León es que tenía tierras al nivel de la duquesa de Alba. Además era el comandante de los ejércitos de Andalucía, hasta el punto de sentirse con tanto poder que rebelarse contra los reyes católicos. Y una figura como esa, que le dio el nombre a la villa, ¿no? Porque era una villa, ¿no? Villa de la Real Isla de León. Una villa, una aldea, una época. Y que no tengamos su nombre hoy en día, yo eso jamás, y tengamos el nombre de Fernando VII. Eso me moriré con esa pena. Yo hice una encuesta en Facebook. Por favor, cambiemos el nombre. En Facebook hice una encuesta de que cambiarías el nombre de San Fernando por Isla de León. Y salió el 90% sí. No, y eso deberíamos hacer un grupo también de gente. Hombre, según la ley. Pero cambio de nombre de la isla, por favor. Según las leyes que rigen el tema de las denominaciones de los municipios, cómo crear un municipio, cómo segregar un municipio, cómo cambiarle el nombre en derecho administrativo, estatal, pues habría que coger
creo que un 10% de las firmas, unas 10.000 firmas. Eso no es mucho. Y una vez que tú tengas las 10.000 firmas, va al pleno, y el pleno decide. Dicen que el pleno es la representación popular. No, a ver, si tú haces un referéndum, consigues que se haga un referéndum porque tienes 10.000 firmas, y ya después que el pueblo decida, vale, que es un gasto, que eso, y después sería también un marrón por temas postales. Claro, eso costaría mucho dinero, en verdad. Es que en verdad es... Muchísimo dinero. Es algo- Sí, pero ganaríamos, fíjate tú, es que eso... Haríamos mención a nuestra historia y nuestra Es que identidad. esto clama al cielo, por Dios bendito. Lleva el nombre de Fernando VII en vez del de Rodrigo Ponce de León, por favor. Muy interesante Rodrigo Ponce de León, como dije, cuando se rebela contra los Reyes Católicos, porque ellos apoyaron a una pretendiente, a la Beltraneja. De hecho, Rodrigo Ponce de León, hasta en ese punto lo podríamos considerar un feminista. Ella decía que la Beltraneja debía reinar. Lo que pasa es que en España no estaba bien visto que una mujer reinara. No la acusaban también de que no que era bastarda, pero se metió en la cabeza que no, que la Beltraneja tenía que gobernar, y por eso entraron en guerra con los Reyes Y Católicos. fue con la Beltraneja. Ahí está. Que aún perdiendo la guerra, después fue a la guerra de Granada como para reconciliarse con los Reyes Católicos, y él envió con sus huevos el ejército de Andalucía, y fue gran parte de la conquista de Granada fue gracias a él, ¿no? Aunque una figura muy muy interesante, yo creo que muy poco tratada por la historia. De hecho, todavía su línea se sigue conservando. Hay Ponce de León que vienen de su línea, Qué interesante. pero claro, ya no tienen los poderes de antes, ya siguen siendo duques. Bueno, duques, en la escala está los varones, los condes. Duque es lo los más duques. lo más Duque es lo alto, más ¿no? alto Lo más antes de rey. Aunque la verdad es que una figura muy muy interesante. Bueno, y también hemos hablado, bueno, en la primera hablamos de la piratería, de esa charla que di yo, que no estoy acostumbrado a hablar en público, en esa charla de la piratería en el que hicimos Pues eso una fue especie genial. de representación en la época. Sí. La verdad es que estuvo muy bien y fue mucha gente, ¿eh? Lleno el local, lleno. Lleno el local. Y Sí. a la gente le gustó. Yo siempre diré que para mí, si ya es un orgullo de que vaya tanta gente y disfrute, que vaya Sí. un académico como Cano, arquitecto, Ajá. que es una eminencia en la materia, y salir para afuera, tomarse una cervecita conmigo, decir que le encantaba porque trato de una forma distinta la historia, Estuvo muy bien. que estás harto de ir a simposios que son aburridos, interesantes, claro, porque entran de lleno en materias, ¿no?, de las que traten, pero claro, fue de una forma... Sí, fue súper divertido, la gente aprendió muchísimo, porque además después hemos estado hablando y todo el mundo se le ha quedado, todo el mundo sabe perfectamente todo lo que pasó, quién era uno, quién era otro, aprendimos muchísimo, muchísimo. La verdad Fue que sí. genial porque hicimos como una representación con los personajes, y después había un cuestionario de preguntas a los personajes, y según lo que el personaje contestara, pues le pasaba una cosa, estuvo genial. Es decir, que tenemos, divertidísimo. desde el punto de vista naval, marítimo, de la Armada, tenemos una historia muy rica, ¿no?, por circunstancias obvias. Y no solo eran las peripecias de los piratas, sino también los antipiratas. Ajá. O sea, estamos hablando de gente que eran brigadier, que se decían en la época, almirantes. En San Fernando, fíjate, también tenemos una figura que hablamos en esa quedada sobre piratería. Hablamos de, no me acuerdo del nombre, porque como digo, para los nombres soy muy malo, pero un brigadier de San Fernando, brigadier de lo que era, fue el que fijó los límites entre España y Portugal, en Brasil. Vale. Sí. La verdad es que es muy interesante. Bueno, ya si hablamos de, Bueno, de Antonio Marino. de Van Halen, que tenemos que hacer un monográfico de Van Halen, porque yo creo que está a la altura de Rodrigo Ponce de León, Juan Van Halen, Juan y Van es Halen. algo que en San Fernando sabemos que hay una calle y punto. Es que no es normal la riqueza histórica que tenemos, Sí. condicionada por la geografía, lógicamente, por donde estamos, pero es que desde los fenicios estamos condicionados por la geografía tan particular de La zona que ha recibido más civilización es la nuestra y el Levante. donde España. estamos en el punto, en el fin del Mare Nostrum, en el principio Date cuenta que las crónicas hablan ya que los griegos focenses estaban dentro de lo que es el oráculo de Delfos. Donde estaba Delfos, pertenecían, digamos, entre comillas, porque no es el término adecuado, a la jurisdicción griega, digamos, de la época. Estamos hablando de 2600 años.
de donde estaba Delfos, al lado estaban los focenses, y fueron los primeros marinos que fueron allí, donde está los que realmente idearon el templo. ¿Cómo podemos nosotros tener conexiones con el oráculo de Delfos? Que esto es normal, esto es normal. No. Es normal. Es normal la historia de la isla. Es normal si lo estudias y no queda en el olvido, que entre otras cosas es el objetivo por el que creamos el podcast y el Facebook hace 6 años, ¿no? Que estoy recordando ahora cuando hablamos de algo que es muy interesante, que me encanta, uno de los artículos con los que más disfruté investigándolo, que es sobre las normas de policía del Teatro de las Cortes, ¿te acuerdas? Lo de no arrojar comida de una grada a otra. Eso lo pasó muy bien también, me pasó un montón. Era increíble, porque era, claro, lo que tú decías también, que las normas estaban por algo. Si estaba esa prohibición es que eso había pasado. Se había armado, hay una casuística, como decía yo. Y es que es divertidísimo porque te haces una idea general de la población. Yo lo vi como una escena de una película, estaba graciosísimo porque, oye, no se puede gritar, no se puede hacer carantoña, no se puede comer, no se puede... las mujeres en el gallinero. Claro, las mujeres en un lado y los hombres por otro. Bueno, y después decía no acercarse a las actrices. No acercarse, no, algo decía de las actrices. Que daba a entender que... No pedirle más de lo que van a ofrecer. Ay, vale, algo de eso. Y por supuesto, venían las penas puestas en ducado por cada cosa que hicieran mal. Hasta incluso no orinar también, no orinar, que lo cual... No fumar en el teatro. No orinar en el teatro. Y la verdad es que con lo cual te imaginas la estampa y bueno, increíble, date cuenta que, fíjate tú, es que tendría que ser un acontecimiento. Eso era, es que antes no había internet, no había fútbol, había toros a los gustos. Cuando había teatro o toro, yo no sé desde qué año es la Plaza de Toros, pero... La Plaza de Toros de San Fernando es de 1789. Que también es antigua. No, 1879. Que por cierto, el cartel que está puesto en la Plaza de Toros lo pinté yo con mi padre. Yo era chiquitito. Ahora sí que lo pintamos, que era un marrón, porque estaba subido en una especie de andamio y esa calle es muy estrechita, pasan coches. Entonces mi padre estaba más pendiente de que yo avisara a los coches por el andamio que a lo que estaba haciendo en sí, o sea. Solo lo pintó mi padre. Mi padre, que era conocido como Paco el Pintor, era de los pocos pintores que había en San Fernando en los años 70, cuando San Fernando estaba creciendo. Y bueno, mi padre era bastante conocido, seguramente mucha gente de lo que los escuche, que tenga ya cierta edad, 60 años, 65, lo conocerá. Bueno, hay una tipografía de letra en la isla, que hay un montón de tiendas y un montón de sitios que siempre es la misma tipografía. Y además de tiendas antiguas. Sí, capaz de ser la de tu padre. Antes no había serigrafía. Claro, que todo el mundo ponía... De hecho, los carteles publicitarios de... Herrería, no sé qué. Del Estadio Bahía Sur, cuando lo construyeron, los carteles publicitarios lo hacía mi padre, los rótulos. Y yo le ayudaba, le ponía con un hilito para hacer las líneas. Pues creo que todos sabemos qué letra es. Sí, la verdad es que tenía un estilo bastante consolidado. Creo que todos sabemos qué letra es la que... Porque la verdad que se ve mucho por San Fernando esa letra. En tiendas antiguas, sí. Estuvo muy interesante el tema del Teatro de las Cortes, las normas de policía, porque eso estuvo genial. No los imaginamos, ¿verdad? Y eso porque nos dio una visión de la época diferente de la que tú puedes encontrar en libros y en... Lo que estuvo muy bien también fue lo de los ingleses degollados ahí en la zona de Río Iro. Eso me parece súper importante, ese documento. Que ahí viene eso está muy bien documentado, de cuando los ingleses llegan y no pueden conquistar Cádiz y desembarcan en el Istmo, que separa la isla de Cádiz, ¿no? Y entre ellos hubo el rumor de que no había comida, ni bebida, ni nada, hubo una especie de motín, revuelta, y empezaron a asaltar todas las bodegas que había por allí. Que hay que recordar que los mapas de los holandeses, que eran los mejores cartógrafos de la época, se ven los mapas, lo que es la isla de León, y una inscripción: aquí se hace el mejor vino de España. Porque imaginaos los almacenes de vino que habría en la época. De hecho, no entiendo por qué, tengo que investigarlo. Aquí había muchos almacenes donde llevaban vino de Jerez. Y de ahí viene el gusto, dicen que de ahí viene el gusto de los ingleses por el sherry. Por ese vino, por el sherry. Aunque cogieron la cogorza del siglo y cuando estaban ya con la resaca... Muy típico british. Lo pasaron a cuchillo, a todo, ¿no? ¿Qué te pareció en general ese? Me parece... Vamos a decir, que hemos hablado antes, un pasaje de la historia muy importante. Muy importante. De hecho, yo te muy significativo y importantísimo, no sé por qué eso.
no está puesto más en valor, no sé. Porque es una historia también muy violenta, a lo mejor. Bueno, no importa. Bueno, también fueron violentas las cruzadas. Pero ¿no? es importante, es un hecho histórico muy importante. Porque no sé por qué, pero se tiende a como no tapar, sino no desarrollar la historia de la isla, ¿no? Y la verdad es que tenemos mucha historia, ¿no? El tema de los ingleses degollados estuvo también muy interesante. Interesantísimo. Después, algo que gustó bastante, que de hecho somos los que tenemos más visitas sobre el tema, es los 4 programas que hicimos monográficos sobre la Inquisición en la isla de León. Bueno. Es decir, que es un tema que siempre me interesó. Cuando estuve yo haciendo la carrera, me metí en instituciones históricas del derecho español y una de ellas era la Inquisición. Y la verdad es que hay una documentación muy rica, porque otra cosa no. Pero archivar bien y transcribir todo lo que pasaba en estos procesos está todo muy bien ordenado y muy bien, vamos, perfecto. La Iglesia en eso es experta. Sí, y doy las gracias por ello, porque gran parte de la historia la conservamos gracias a ellos, porque eran los que tenían el acceso a la cultura. Ellos sabían escribir, ellos sabían lo que hacían, ellos tenían... Todo perfectamente transcrito, los legados tienen una información detalladísima. Y no escondían nada, prácticamente, porque lo decían todo. Todo. Claro, ellos, hay que ponerse también en el contexto de la época, ellos nunca iban a pensar de que la civilización iba a avanzar tanto como para que no hubiera analfabetismo en un futuro, para que no hubiera un ordenador que tú le pusieras. Eso es como si te dijera yo ahora, yo qué sé, dentro de 200 años tú vas a pensar en algo y vas a tener la respuesta en una caja. Tú no piensas en eso. Y prácticamente con la inteligencia artificial, que lo estuvimos hablando antes de grabar esto, nos está comiendo la inteligencia artificial. Porque prácticamente lo que estamos haciendo ahora, dentro de 20 años, vamos a decir, tío, lo que hacíamos hace 20 años. Las IA van a cambiar hasta la configuración de nuestro cerebro. Todo. Que hablamos de Andrés del Caño. Una figura también... El mendigo con luces, que le decía yo. Que decía que la Virgen María no podía ser virgen si había tenido un hijo, por lo tanto, tendría que haber ayuntado con varón. Algo que Andrés del Caño también nos sirvió igual para hacernos una postal de la época, diferente desde otro ángulo, completamente diferente. Los que sirven estos personajes, aparte del anecdotario que es divertidísimo, está muy bien documentado y interesantísimo, es eso, te sirve, el personaje en sí te sirve para crearte una imagen global del sitio y del momento de la historia que no te puede dar un libro de historia. Y está muy bien documentado porque te habla de cuando habla con el director del hospital de San José, cuando habla con el diácono, con el cura, con testigos, con el padre. Cómo va avanzando la investigación. La Inquisición era muy celosa de asegurarse mucho antes de condenar a alguien. Hay mucha leyenda negra sobre la Inquisición, vale que hicieron barbaridades, pero no mataron tanto ni era tan negra y tan oscura como nos han hecho ver los protestantes. Como las europeas. Si lo ponemos si tenemos que hacer un método comparativo bastante desgraciado, como decir quién mató más, quién mató menos, los protestantes dicen, hasta incluso en la población de Luxemburgo, mataron al 20% de la población. Madre mía. Y la leyenda la tiene la Inquisición española. La tiene. Bueno, pues habíamos hablado de Andrés del Caño, Valentín Flores, el cura Estrella. Ah, sí, bueno, madre mía, Valentín Flores. Valentín. ¿Qué te gustaba una fiesta, Valentín? Explica un poquito quién era Valentín Flores. Valentín era un párroco de la iglesia del Carmen. Entre comillas. que se cogió el hombre la costumbre de flagelarse en la puerta de la iglesia con el torso desnudo. De hecho, en su condena venía puesto, lo condenamos entre otras cosas por flagelante. Eso de ser flagelante estaba mal visto por la iglesia. Curioso, cuando todavía hay procesiones que hay flagelantes, pero como dijimos en el programa, no salen de la iglesia, salen de las casas particulares. Porque no pueden salir de la iglesia. No pueden, ellos no quieren ya, eso se lo ven demasiado rancio. No pueden salir aquí. Lo ven hasta rancio ellos, ¿no? Ellos mismos. Y este hombre pues adquirió mucha fama, sobre todo entre las mujeres isleñas, porque se ponía con el torso desnudo a flagelarse, pues imagínate, pues suscitaba curiosidad y... Se presentaron muchos testigos, ¿no? Sí. Y bueno, hubo denuncias porque el cura, pues en las confesiones, pues
pues se confesaba más de la cuenta, por decirlo de alguna manera. Requería para la salvación hacer actos que no son totalmente necesarios para... Pero date cuenta que es uno de los pocos casos, un poco que habla más, ¿no? Hay muchísimos más. Por solicitante. Sí, por solicitante, hay que ver la condena por solicitante. Que por lo dicho era... Por solicitar favores, ¿no? Sexuales. Claro. Entonces, claro, hay que ponerse en el contexto de la época en el que el cura del pueblo, todavía mucho sigue siéndolo, era la autoridad moral. Total. Entonces, si este hombre me está diciendo de que si me dejo darme un besito, por no decir algo más fuerte, ¿no? Me voy a salvar, pues yo lo voy a dejar, porque este hombre es un hombre divino. Es que él es el cura, o sea, además se flagela, él está totalmente en comunión con Dios, claro, ¿no? Claro. De hecho dice en la crónica que había hasta cola. Y ¿Para confesarse con él? Ahí está, y los familiares de la Inquisición preguntaban por las tabernas, ¿es cierto de que hay colas cuando... Es cierto de que este hombre recibe muchas mujeres? Hasta que le tocó en confesión a una monja de Puerto Real o del puerto de Santa María. Del puerto de Santa María. Del puerto de Santa María, que fue la que ya dijo... Pero Dani, eso un poco siempre ha pasado, porque yo me estoy acordando ahora mismo en la iglesia, cuando yo era pequeña, en las monjas, venían dos curas a confesar, ¿vale? Uno era un cura, un hombre mayor, y el otro era un cura, me acuerdo que se llamaba el padre Lucas, que creo que venía de Cádiz, y era guapísimo. Bueno, pues estaban los dos confesionarios de la iglesia. en la cola del cura más mayor, ahí no había no habíamos ninguna. Y la cola del padre Lucas para confesarse, estaba lleno, ¿no? Venía la monja y decía, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pasarse la otra cola. Pues se supone que en confesión tienes que meterte en un confesionario, tampoco le ve la cara al hombre, ¿no? Bueno, pero a nosotros nos gustaba más confesarnos con el padre Lucas, ya está. Bueno. O sea que eso llega, las reminiscencias de aquí del Valentín llega hasta hoy en día, en la isla. Y algo que temían las que se iban a confesar es, si yo denuncio a este hombre, después este hombre va a decir que yo soy una bruja. Hombre, a ver. O va a decir que yo soy... Entonces había mucha mangancha, de hecho... La Inquisición, todo lo que fuera actos que no fueran legales o no fueran morales de su propia plantilla, lo tenían como un poco más resguardado, ¿no? O sea que esto lo hemos encontrado porque hoy día tenemos acceso a toda la información, ¿no? En archivos digitalizados y no digitalizados. Pero sí es cierto de que eran otros tiempos. Y como he dicho, siempre hay gente buena, gente mala. Hay muchos misioneros, hay misioneros que se van a África a predicar el evangelio, a intentar que la vida de las personas sea mejor, pero hay otros que también, que tú dices, pero vamos, en la iglesia y en cualquier institución de la vida, en cualquier empresa, las puñaladas por la espalda que hay, vamos, todo. Es humano. Valentín era humano. Y ya está. Y también hablamos de Miguel Báez de Rivera, doble matrimonio. El bígamo. Fue una investigación tremenda porque llevaron hasta... ¿Bígamo, Dani, era hasta trígamo, ¿no? ¿No era? ¿O bígamo? No, bígamo. La bigamia era también un delito en el, entre comillas, código penal canónico de la época. Ya se incluso, era de La Bañeza. De León. No, él era de la isla... de León, pero de León, de la provincia de León, no de la isla de León. Su mujer con la que estaba casada era de La Bañeza. Que está en Castilla León, si no me equivoco, estará por León. Valladolid, estará, ¿no? Por ahí, La Bañeza está... No, para este ladito de aquí. La Bañeza, además es como el norte de León. Y nada, pues este hombre hasta incluso llevaron a gente a La Bañeza para investigar, ¿no? Sobre por qué los matrimonios. Llegaron hasta allí investigándole, se preocuparon bastante, de averiguarlo. Como te he dicho antes, tenían que asegurar mucho, ¿no? Ir hasta León a preguntar por la supuesta mujer de él. Para buscar los archivos, dice que no tuvieron dificultades para encontrar los archivos. No, vea, pues un viaje aquel de la época hasta La Bañeza. Que costaba un dinero. A la Inquisición esos procesos, por eso automáticamente también requisaban los bienes para el coste de la investigación. Claro. Dice que a la Inquisición le costaba bastante caro encausar a alguien sin medios. Por ejemplo, ese hombre era barbero de la Armada, barbero y marinero. Que aquí la Inquisición perdió dinero porque nada más que con las investigaciones, las pesquisas, enviar a gente a La Bañeza, buscar archivos, esto lo otro, ahí se supone que... Eso, las gallinas que entran por las que salen. Con este perdieron dinero. Con este perdieron dinero. Y con muchos otros ganaron dinero. Y además estaba que era bastante usual, porque hay muchos casos, en los archivos tú los miras y ves muchos casos de la Inquisición. Doble matrimonio la mayoría.
¿Pero por qué? Lo del doble matrimonio, porque tú te ibas a las Américas, te cogía el primer cacique de turno que tuviera una hija, por muy fea que fuera, y el dote te tenía que dar, pues te doy a mi hija y también por llevarte la carga de mi hija, estamos hablando de cómo era la idea, ¿vale? Me quitas una carga y por lo tanto tengo que recompensarte. Tú cogías a un cacique que tenía 80.000 metros cuadrados de tierras con plataneras, con minas de oro, hecho lo otro, te llevas a mi hija, te llevas un porcentaje de la mina de oro, te llevas, etcétera, etcétera. Entonces muchos españolitos que iban allí a América, pues dicen, pues yo les he hecho, lo que no sabían que ya estaba casado. Había mucha gente casada en la época, era muy difícil ser soltero. Claro, es muy difícil no casarse. Entonces, claro, eran personas y también, claro, y en otras circunstancias que llegaban, pues, hombre, está claro que si se casaban era por algo, era porque las circunstancias les convenían o se veían... era lo normal de la época. Tienes que casarte, procrear, estamos hablando que no es como ahora, que si no estás casado da igual, ¿no? Hace incluso gente que prefiere no estar casada, ¿no? Para disfrutar un poco más de la vida, ¿no? Yo no sé lo que es estar casado, porque nunca me he casado, ¿no? Pero antes sí, casi por decreto tenías que casarte. Ya fueras de la condición que fuera, claro. Y el tema de la Inquisición lo acabamos con nuestro caso estrella, que era de Francisca Tejada, esa mujer que fue, entre otras cosas, sospechosa porque sabía leer y escribir, que tenía un pequeño huerto, era de medicina del Puente Zuazo. Y esta chica, pues, la condenaron prácticamente por escándalo público, como decían en la época, porque por lo visto habían muerto 2 o 3 hombres. Y había algunos chivatos que decían de que vendía remedios mágicos para mezclar en el café, o sea, veneno para cargarse. De hecho, el marido de ella también murió. El primero que murió fue el marido de ella. Entonces, con lo cual... se le acusaba de que vendía remedios mágicos, que antes lo mezclaban con el café, porque el café por lo visto era mucho más espeso, se podía camuflar mejor algunas sustancias dentro, ¿no? Yo creo que al final Francisca Tejada tenía el huerto, tenía hierbas en el huerto y sí, puede ser que acabara con el marido y puede ser que se dedicara a... Decían que la maltrataba en exceso, parecía en la época claro, que la maltrataba en exceso, o sea, en esa época. No le pegaba lo normal, sino... No le pegaba lo estándar, lo establecido. Le pegaba más de la cuenta, que para decirlo en la época. No eran las palizas que le darían a Francisca. Vamos, yo recuerdo mi padre contándome anécdotas de lo que vivió en los Wichis. Mi padre no iba al Wichis, por lo menos iba a buscar a mi abuelo. A un Wichis se acercaba una mujer. No podía. Una mujer de uno que estuviera viviendo allí, bebiendo con sus amigos, y automáticamente le daba un guantazo. Y estamos hablando de algo que pasó hace 50 años. O 40. Imagínate tú hace 250 años, Francisca 300. Tejada, la que le daban. Para decir en el documento de que la maltrataban en exceso. Pues imagínate, ¿no? Pues yo creo que al final Francisca fue eso. Teniendo el huerto, teniendo el marido de ella que murió y teniendo el dato de que la acusaban otras mujeres de que le había dado remedios naturales para acabar con la vida de los maridos que maltrataban o que la mujer quería librarse de ellos, tiene toda la pinta, ¿eh? Y los testigos del proceso, que dice una que la vio levitar a plena luz del día. Y como digo yo, juraban ante los evangelios de que iban a decir la verdad, mentir la Inquisición como testigo. Tú te podías presentar libremente. Y tú jurabas por los 4 evangelios que ibas a decir la verdad. Y llegaron a decir que Francisca pues la vio levitar a plena luz del día. Inquina. Bueno, pero eso ya... La gente, ya mismo, ¿cómo se dice eso? Que cuando la gente empieza a lucubrar, no sé la palabra, y ya crean, sí. Se crea, ¿cómo se dice eso? Sí, tiene su palabra. Una sugestión colectiva. Sí, paranoia colectiva. Una paranoia colectiva, una sugestión colectiva, más bien tiene toda la pinta porque el proceso empieza muy claramente hablando de los primeros acusaciones de... El sereno que decía que escuchaba, no sé, gritos como de desesperanza y que creía que era ella, otro que decía que la vio rascarse compulsivamente para el camino real. Ya todo fue... Que de hecho la Inquisición mandó a unas monjas, porque para eso era no podía ir un sacerdote, una monja para que le inspeccionara el cuerpo, decía que tenía como pústulas y pellejos. Sarna o algo, la época de sarna piojo estaba, la sarna... estaba a la orden del día, ¿no? Por lo que pasa es que esa mujer que tenía sarna o lo que sea, y había que condenarla. De hecho, digo que es curioso de que aunque fueran muy inteligentes y tuvieran acceso a la cultura, daban más veracidad al tema de que tuviera el demonio dentro, que por eso se rascaba, a otras cuestiones que eran más niñas, ¿no? O sea, más niñas, más lógicas, ¿no? Pero bueno, en fin. La época. También nos da una visión interesantísima de la época, con todos los personajes, Eso por supuesto.
Bueno, y una vez que dejamos el tema de la Inquisición, porque ya la verdad es que sumando los capítulos hemos hablado cerca de 5 horas de la Inquisición. De hecho, yo tengo una amiga que me dijo un día que yo el programa se puta madre, pero deja ya la Inquisición, picha. Es que hay mucho que contar. Ya después lo que cambiamos el tercio, hablamos de José de Córdoba y Rojas, que es gran desconocido por la historia de la isla. Ese fue increíble también, el chico este que entró en la Marina con 13 años. 14 años. Con dispensa. O sea, dispensa es que no podía, pero una carrera papá lo consiguió. Meteórica, una carrera meteórica. Es que chupó gran parte de su vida chupó en acciones de guerra. En acciones de guerra. Como lo decían, llegó hasta 40 acciones de guerra, que se dice pronto. Con notoriedad en ámbitos navales, de todas las clases. El respeto caballeroso que tenían los ingleses sobre él. Respetado por los ingleses. En el reporte de guerra no pusieron las bajas que tuvo en su barco. El barco que estaba comandando. América también estuvo en misiones en América. ¿Tú te das cuenta la confianza que tenían los mandos militares españoles sobre él? Que era de la Armada, lo pusieron a comandar tropas de tierra cuando estaba intentando acabar con las revueltas que había sobre todo en Argentina, de las juntas nacionales argentinas que le decían en la época, ¿no? Y la extraña forma en que acabó todo. En realidad fue una cagada estratégica. De estar él con más hombres, ver al ejército enemigo enfrente, que hace un amago de huir para engañarlo, ir él con sus tropas detrás corriendo, automáticamente cuando se da la vuelta, pues cree que está rodeado de indios por la montaña y el ejército que está enfrente y empieza a correr. Dice las crónicas, perdió banderas, perdió armas, perdió de todo. De hecho está la prensa pro española lo criticó mucho. ¿Te acuerdas que leímos que decía la prensa las nuevas tácticas es huir, las nuevas tácticas de español avergonzando, no sé qué? Que también fíjate se cebaron con él de una manera. Se cebaron después de toda su vida, se cebaron con él hasta el punto de totalmente defenestrarlo. Y por desgracia acabó como acabó, murió. No tenían la orden de ejecutarlo. Ejecutaron al brigadier Nieto, que era el que, digamos, el más violento de los dos. Era como poli bueno o poli malo. Porque las crónicas dicen de que él no trataba mal a los presos de guerra, a los prisioneros de guerra. Sin embargo, el tal brigadier Nieto sí era más sanguinario, ¿no? Y en principio solo iban a Nieto y a 2 o 3 generales. Y al final generales no, menos, con capitanes o eso. Y al final también estaba detenido, era un prisionero de guerra y decidieron también las juntas nacionales argentinas cargárselo a él. A ejecutarlo a él. Lo ahorcaron, después lo quemaron, ¿no? Quiero recordar que lo ahorcaron y lo quemaron. Yo así acabó la historia de ese hombre. Pero bueno, es un final digno a su vida. A su interesantísima vida y que también nos sirve. Este sí que tiene ramificaciones para aprender de historia, porque te lleva a Argentina, te lleva a Sevilla, te lleva a batallas con los ingleses. Montevideo. Es que en Montevideo, en Sevilla, cuando lo destinaron en unas cañoneras para decirle, tío, descansa un poquito, queremos mantenerte más tiempo. Es la interpretación que yo hago. De hecho, también dicen después que estuvo muy enfermo y a lo mejor, claro, para recuperarse le pusieron una cañonera que es una especie de prácticamente una barca con un cañón. Por el Guadalquivir iba, ¿no? Para, digamos, hacer de escolta de cargamentos de barcos que venían de las Américas. Para subir el río, ¿no? Muy interesante la historia de José de Córdoba. Isleño. Que no cañella. Oficialmente es isleño, según el Instituto de Estadística. Que me parece preciosísimo. Y como dijimos, no es por la insularidad de San Fernando, es porque era la isla de León. Entonces el gentilicio oficial es isleño. Bueno, y ya el último podcast lo que hablamos fue del maremoto. El maremoto, es que... Muy bien documentado, las crónicas, porque te hablan hasta por la mañana, hecho, y después sentimos un temblor, el puente Zuazo se tambaleó de norte a sur, que los argollones de hierro que tenían chocaban contra el puente, esto, lo otro. Crónica increíble y súper poco contada, porque siempre se cuenta el maremoto desde Cádiz. Claro, siempre. Claro, pero también los temas de 1810, etcétera. Estuvo muy bien el tema del maremoto y muy bien documentado, desde el porque punto habla de la isla, de lo que hubo, se contabilizaron unos 22 muertos. Que no me parece mucho. No me parecen muchos muertos
para lo que pasó, que decían que Sin había embargo, cola. a mí algo de lo que más me ha llamado la atención es que en Cádiz había pánico, psicosis, y aquí en San Fernando dice que la gente... Sí, a mí me llamó mucho la atención también. Y claro, pero ¿cómo es posible eso? Geográficamente estamos lejos. Yo pienso que puede que sea por el hacinamiento, ¿no? No es lo mismo salir de un cine que esté petado y de una voz de alarma que salir de un cine donde haya 5 personas. No, bueno, sí, también. Y aparte, yo creo que la gente de Cádiz como que entró más en histeria porque Cádiz como se ve como cercado. Ahí está. La isla, quiera que no, aunque es una isla, yo creo que tenía más cerca la escapatoria. Menos edificios también. También menos edificios. Edificios se podían caer encima tuya, entonces es normal que la psicosis sea allí más... La gente en Cádiz entró en pánico. Más importante, claro. Y siempre se cuenta desde allí y yo creo que sabíamos del maremoto en la isla. Yo no sabía nada, desde luego. Pues está bastante bien documentado. La clave es buscarlo. Así que tenemos hasta incluso un testimonio de un francés, hijos de... Sí. No sé qué, Gautier. Gautier, que suena como moda, ¿no? Gautier, de hecho... Jean-Paul Gaultier. Sí, Jean-Paul Gaultier. Y de hecho hay aquí gente que se apellida Gautier. Sí. Las crónicas dicen que era un súbdito francés que estaba por la isla de León y hizo una de las crónicas. Eso lo encontré yo en la Universidad de Auxerre, la biblioteca, el fondo que tienen allí, que lo dije, Auxerre, en francés. Que claro, si tú hay buscadores que pone IG de León, IG de León, te salen cosas, ¿no? O en inglés sería The Lion Island, claro, The Island of Ireland, ¿no? No, The Island of Lion, ¿no? Island of Lion, eso. The Island of Lion. Tengo el inglés muy oxidado. Creo que hablo un poquito mejor latín que inglés. Fricada. Lo cual dice mucho de ti que hables mejor latín que inglés, ¿eh? Pues nada, pues en total han sido de momento, espero que sean muchos más. Porque la verdad es que nos lo pasamos muy bien, tomándonos nuestra cervecita y tiene su trabajo, pero la verdad es que cuando haces algo que lo que estás disfrutando no es trabajo. Cuando haces algo que no lo haces por dinero, lo haces por los demás. Seguimos sin patrocinadores, exceptuando Copistería Rubio, que se ha incorporado a ser nuestros patrocinadores, proporcionando las fotocopias de guión, que son hasta 8 o 9 páginas. No veas. Que somos 9 participantes, estamos hablando de 80 páginas. Densita la información, ¿eh? Densita la información de cada podcast. La Copistería Rubio se prestó a hacernos las fotocopias, del cual estamos muy agradecidos, porque él me dice, tú mándanos por WhatsApp, lo recoge y listo, me pone 2 de tonterías en Facebook. Yo siempre he dicho que hay que apoyar a gente de San Fernando, tanto en Facebook como tiene todo nuestro apoyo. Le pusiste un montón de cosas en el post, le pusiste muchas cosas. Y la verdad es que hemos tenido muchos patrocinadores que nos han patrocinado muchas de las quedadas y estoy muy agradecido. Yo no les pido dinero, simplemente la mejor publicidad que tú puedes dar es aportando algo de tu empresa. Si vendes electrodomésticos, un ventilador. Si vendes, si sea en hostelería, una cena. Es la mejor forma de promocionarte. Que vas a perder una cena, pero vas a ganar más gente que van a hablar del negocio. Hombre, y demuestras lo que haces también, demuestras lo que haces. No obstante, seguimos abiertos tenemos un PayPal, el cual que nunca lo he dicho, es tontería que lo tengo, pero no lo digo porque es que el PayPal tiene mi nombre y apellido, a ver si hago alguno que ponga gente de San Fernando. Y yo creo que hasta incluso si le diera más bombo, tendría algún patrocinador. La gente aportar algo, que nosotros con 5 euros a lo mejor ya tenemos para ganar 3 cervezas y somos felices. Afortunadamente ninguno pasamos hambre, no necesitamos esto para sobrevivir y por eso yo creo que está saliendo también. Claro, es lo que digo, cuando tú haces algo sin interés económico, que eso es, el interés económico eso lo fastidia todo. Sin interés económico, porque simplemente tú te ves con un legado de sabiduría, voy a decir, que tú quieres aportar a los demás, que quieres que los demás conozcan. Sobre todo el amor, ¿no? Claro, el amor a tu tierra. Gente que quiere saber también, que eso es importante, si la gente no quiere saber. Gente muy agradecida, gente que me lo dice, yo escucho el podcast, me encanta, me lo pongo para cuando estoy planchando, me han dicho, me lo pongo cuando voy a andar, cuando voy a correr, me divierto mucho. Y encima... También comentarios surrealistas como, el programa está muy bien, pero a veces parece de cachondeo. Perdona, parece. Es de cachondeo. Bueno, y eso es otra cosa también que hay que decirlo. El programa es de cachondeo. Pero el programa con una base histórica. Tiene una base histórica. Lo tratamos en un contexto de cachondeo, de amistad. Lo que yo no quiero que esto sea un monográfico que diga
Buenas noches, bienvenidos Ay, pero a la historia de eso sí San que Fernando. serviría para dormir bien, Dani. Claro, serviría. Puedes hacer otra serie, pero para sleeping. Más sleeping, ¿no? Bueno, pues en total han sido 16 horas y media de podcast. Nos llevamos entre muchas todos. horas. Ahí hemos hablado muchas historias. Y 16 horas compartiendo con los que ya son nuestros amigos. De hecho, ayer tuvimos Sí. aquí en mi casa, en Chiclana, con mi segunda vivienda en Chiclana, porque yo vivo en San Fernando, tuvimos aquí una fiestecita en la que estuvimos unos cuantos. La verdad es que lo pasamos muy bien. Genial. Todo el día metido en remojo, tomando cervecita y hablando de futuros proyectos, que el próximo, Bueno, entonces, no sé cómo saldrá. Sí. Ah, vale. Que quiero grabar un podcast, un especial de 3 o 4 horas, pero no sé, me da un poco de miedo como en las condiciones en las que estemos, ¿no? Por eso he querido hacer este antes también, De repaso, en plan, capítulo ¿no? 9.2, Claro. para hacer un repasito De todo. repaso de todo lo que hemos Porque hecho. lo otro, mira, el podcast número 10, si quería escucharlo bien, y si no, tampoco pasa nada. Porque va a ser totalmente informal. Va a ser muy random, Va a ser en una casa enorme, con una buena piscina, con todo ahí, como la mansión de Angela Channing, que nos ha cedido una amiga. Y vamos a ir unos cuantos, y yo lo que quiero es a ver cómo acabamos para grabarlo. Vale, eso sí que va a ser un experimento social. Bueno, Dani, ¿y después qué? ¿Va a haber segunda temporada o no? Capítulo 11 ya seguirá la segunda temporada, ¿no? Sí. El capítulo 11 ya sería el primero de la segunda temporada. Claro. Siempre, por supuesto, yo creo que Venga. no vamos a dejar. Si Ivox nos renueva el contrato, en el cual nos está pagando un montón de pasta por hablar, nos está dando ahí porque vamos, somos la monda. Es decir, que en YouTube tenemos más visualizaciones y más visitas que Más que en iVoox. iVoox, ¿sí? Porque es más accesible lo mejor en YouTube. que YouTube iVoox. sí, claro, porque no todo el mundo tiene iVoox. Todo el mundo maneja YouTube. Y YouTube tiene todo el mundo. iVoox es más específico, que Claro. está muy bien, se lo recomiendo a todo el mundo, iVoox, no solo por nuestro programa, que es excelente, sino por lo que es iVoox, que sí, que es buenísimo. De hecho, ahora estábamos escuchando uno Las Noches de Ortega, Sí, qué que risa. es buenísimo, Las Sí, Noches de hay, Ortega. es que hay podcast buenísimos. Es buenísimo. Hay podcast Pues nada, chicos, aquí el programa 9.2, seguiremos adelante, mientras que la fuerza y las ganas y la ilusión nos sigan manteniendo, porque es lo que lo mantiene, las ganas y la ilusión. Y como siempre tenéis el podcast abierto para cualquier pregunta, el correo cdsf1943@yahoo.es o incluso por Facebook, por mensaje privado. Que lo que queráis, si queréis que tratemos algún tema o lo que sea, pues encantado. De la isla, no olvidarse de la Incluso isla. venir al programa. Yo estoy en negociaciones con Alejo Dougherty para que venga a un programa que le gusta bastante el programa. Sí, él dijo que le gustaba, que lo escuchaba y que le gustaba. Le gusta. Y a ver si se viene un veranito. Sabemos que la agenda de este hombre es muy extensa. Pero bueno, para nosotros es un orgullo también que se haya un Cañailla universal. Ahora está en México, creo, por ahí, o en Cuba. Pues nada, chicos, aquí queda el programa 9.2. Muchas gracias, Anita, por este. Gracias. Al final habíamos dicho 20 minutos, son ya 56 minutos. Aunque ya son las 3 de la tarde, habrá que comer algo. Pues nada, chicos. Ana, Venga. gracias. Pues gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Give it to me like. ¿Quieres contactar con el podcast más cañailla del universo? ¿Quieres pertenecer a esta comunidad de flipados de la isla de León? ¿Suspiras por las mañanas pensando en lo chulo que era Rodrigo Ponce de León? Puedes contactar y seguirnos en los siguientes sitios: Facebook, Gente de San Fernando; YouTube, Gente de San Fernando; Instagram, Gente de San Fernando; y nuestro correo cdsf1943@yahoo.es. Y el móvil no te lo damos porque al Dani le va a dar un parraque. Te queremos, Dani.